¿Cómo podemos definir la era de la inteligencia artificial? Lo primero que tendríamos que decir es qué es inteligencia artificial. Si vamos a Google y buscamos la definición, nos va a decir que inteligencia artificial es el área de la ciencia de la computación que está dedicada a la simulación del comportamiento inteligente, pero en los computadores o en las máquinas. Entonces, ¿qué sería la era de la inteligencia artificial? Entonces es una era donde hay una alta prevalencia, donde esta simulación de inteligencia o de comportamiento inteligente es cada vez más frecuente, es cada vez más generalizado, nos afecta cada día más a los seres humanos. Entonces es esta era en la cual las computadoras, los ordenadores, las máquinas están aprendiendo de ellas mismas, de nosotros, del ambiente, de una serie de fuentes que de alguna manera se comunican y generan un conjunto de comportamientos inteligentes que de alguna manera nos afectan en el día a día a los seres humanos. ¿Cuáles serían las características más prominentes o importantes de la inteligencia artificial? Importante comenzar a definir algunos términos que terminan de alguna manera ayudándonos a entender la inteligencia artificial y sus principales características. Lo primero que tenemos que definir es el término de Machine Learning o el aprendizaje de las máquinas. Digamos que la ciencia de la computación, la tecnología, ha logrado hoy por hoy integrar sistemas, softwares, programas que le permiten a las máquinas aprender de las funciones que realizan otras máquinas, de los seres humanos, del comportamiento de los seres humanos, de las cosas que hacemos todos los días, del ambiente. Y esa posibilidad que tienen las máquinas de aprender termina entonces generando un conjunto de características. Estas máquinas, además que tienen la capacidad de aprender, están interactuando constantemente, tienen la posibilidad y la capacidad de interactuar a través de, por ejemplo, conexiones con el Internet. Van generando unas redes que incluso las podríamos comparar con una especie de red neuronal. Es unas redes donde a través de lo que se puede definir, por ejemplo, como el Internet de las cosas, las máquinas están conectadas entre ellas. Entonces, una de las principales características que tienen esta inteligencia artificial es esa gran red de máquinas, de computadores, de sistemas interconectados, aprendiendo entre ellos de todas las fuentes que los están, digamos, de alguna manera alimentando. Otra gran capacidad y otra gran característica que tienen el aprendizaje, la inteligencia artificial es la capacidad de manejar enormes cantidades de información y de datos. Otra característica que tiene la inteligencia artificial es la posibilidad de aprender, como lo decíamos anteriormente. No solamente están interactuando, no solamente están registrando información, sino que con esa información están construyendo aprendizaje, un aprendizaje que les permite de alguna manera ir modificando comportamientos e ir modificando acciones de la misma máquina o de los mismos sistemas, y al interactuar con otros sistemas permiten entonces generar la posibilidad de solucionar problemas, que es otra característica de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial no solo es capaz de acumular gran cantidad de información y de datos, sino que con esos datos y con esa información es capaz de generar y plantear
soluciones. Otra característica importante de la inteligencia artificial es que de alguna manera genera un pensamiento racional, tiene una inteligencia racional. ¿Por qué? Porque está fundamentada en la información que se le entrega. Obviamente, si la información es inadecuada, si la información es inexacta, si la información no es fidedigna, la máquina puede llegar a tomar esa información y tomar decisiones erradas. No estamos hablando de una inteligencia absoluta, estamos hablando de una inteligencia que es relativa y está de alguna manera limitada por las propias normas o reglas que se le ponga a la tecnología o que se le ponga a los sistemas, pero también por la información que va registrando del ambiente y de otros contextos. También es importante incorporar como otra de las características de la inteligencia artificial que no la podemos comparar o no la podemos, digamos, definir con los mismos términos de la inteligencia humana. La inteligencia artificial tiene, como lo estamos viendo, sus propias características. La tendencia es a hacer algún tipo de símil o de comparación entre la inteligencia humana y la inteligencia artificial. La inteligencia artificial tiene sus propias características que son las que le permiten, digamos, ser diferente y tener de alguna manera su propio comportamiento y actuar con respecto a la inteligencia humana. ¿Cómo afecta la inteligencia artificial la educación? Para entender cómo afecta la inteligencia artificial la educación, tenemos que entender que la inteligencia artificial la podríamos definir en tres niveles diferentes. Hay un nivel, digamos, más estrecho y se conoce así como inteligencia artificial estrecha o se llama Narrow Artificial Intelligence. Y esta se refiere más a todo el conjunto de elementos que pueden ser de alguna manera predeterminados por el diseñador de los sistemas, por el mismo sistema, que busca que los computadores, los sistemas y las máquinas hagan unas funciones específicas para las cuales ellas fueran determinadas. Entonces son, podríamos decir, acciones o funciones de orden más repetitivo, como pueden ser los robots. Entonces la inteligencia artificial puede trabajar desde el punto de vista de esa inteligencia artificial más estrecha en aquellas tareas que podríamos definir como más repetitivas. ¿Dónde interviene y cómo se afecta o cómo se enlaza la educación con este tipo de inteligencia artificial, digamos, estrecha? Fundamentalmente, todas aquellas tareas, todos aquellos trabajos que están fundamentados en acciones repetitivas, en tareas repetitivas, ya están siendo reemplazados. No solo van a ser reemplazados, pero están siendo reemplazados ya por robots. La industria del automóvil hoy tiene un enorme porcentaje de lo que hace fundamentado en trabajo de robots. Eran trabajos repetitivos donde estaban en estas producción en serie y el individuo hacía tareas repetitivas todo el día, no solamente en la industria automotriz, en muchísimas industrias. Entonces, si nosotros analizamos la educación desde el punto de vista simplemente que es uno de las formas para preparar al individuo en la fuerza laboral, pues definitivamente la educación tiene que contemplar y entender que
todas esas acciones, tareas, trabajos en los cuales las tareas eran repetitivas, trabajos repetitivos, acciones repetitivas, todas esas tareas, trabajos van a desaparecer, están desapareciendo en este momento. No quiero con esto decir que la educación, el único objetivo fundamental de la educación es desarrollar o preparar una fuerza laboral. Obviamente el objetivo de la educación es desarrollar a un mejor ser humano, desarrollar a un individuo que comprende su entorno, que se relaciona con su entorno, que se relaciona adecuadamente y balanceadamente y con equilibrio con su entorno, con otros individuos, que aprende, que es capaz de entender el mundo que lo rodea y comportarse de acuerdo a lo mejor para mantener el equilibrio entre sí mismo y el mundo que lo rodea. Entonces, no estamos hablando de la educación únicamente desde el punto de vista como formador de una masa de trabajadores. Pero si vemos solamente ese fragmento, esa parte de una de las características o de uno de los elementos que genera la educación, pues obviamente tiene que ver con el mercado laboral. Y si lo atamos específicamente al mercado laboral y vamos a esa inteligencia artificial que trabaja desde que se conoce como la inteligencia artificial de orden estrecho, pues todo lo que sean tareas repetitivas, tareas, digamos, de alguna manera automáticas, van a ser reemplazadas por máquinas, robots, etc. También la inteligencia artificial tiene otras características, entonces también llamamos a la inteligencia artificial de orden más general. En la inteligencia artificial de orden general es aquella en la cual los procesos son de un orden más cognitivo. De alguna manera agregan complejidad a ese comportamiento inteligente de la máquina. Entonces, una cosa es tener unas tareas repetitivas que requieren una activación cognitiva baja. La persona que está todo el tiempo haciendo una tarea repetitiva, soldando o apretando un tornillo, apretando una tuerca, en un momento determinado se convierte en una tarea netamente física y deja de ser una tarea de orden cognitivo. Entonces, esta inteligencia artificial de orden general se refiere a aquellas funciones de orden cognitivo más complejas a las cuales de alguna manera la inteligencia artificial está llegando, no todavía ahí, estará llegando en un futuro. Los investigadores hablan de que esta inteligencia artificial de orden cognitivo general llegará más o menos, iniciará su desempeño, desarrollo más importante hacia el 2040, 2050, las décadas del 40-50 de nuestro siglo. En esas tareas cognitivas son aquellas en las cuales se requiere mayor creatividad, se requiere la posibilidad de tener una percepción de la situación de lo que está pasando, donde los elementos de inteligencia emocional hacen parte significativa. El desarrollo de soluciones innovadoras a los problemas es la característica fundamental de este proceso cognitivo más complejo. Y otro nivel, digamos entonces, dentro del desarrollo de esta inteligencia artificial, entonces estamos hablando de la inteligencia artificial de orden estrecho, narrow, como se diría en inglés, de una inteligencia artificial de orden general, donde se requieren unos procesos cognitivos más complejos, y la tercera sería lo que se conocería como inteligencia social, inteligencia artificial de orden social.
y es aquella inteligencia en la cual la máquina, el robot, el sistema interactúa de manera social, ya sea con los individuos o ya sea entre la misma red de máquinas. Entonces, si lo vemos netamente desde el punto de vista de fuerza laboral, definitivamente tenemos que entender que la inteligencia artificial de alguna manera poco a poco está absorbiendo las tareas, los desempeños de los seres humanos. Entre más complejo sea el desempeño del ser humano, más difícil va a ser que su participación desde el punto de vista laboral sea reemplazado por una máquina o por un computador o por un sistema. Si tuviésemos que decir cómo tiene que cambiar la educación o cómo tiene que entender la educación, su nueva acción, su nueva tarea, su nueva labor con respecto a esta era de la inteligencia artificial, tenemos que entender que lo podríamos definir que aquello que no sea totalmente reemplazado será redefinido. Entonces probablemente habrá muchísimos trabajos, muchísimas tareas en las cuales tendremos que generar una redefinición del mismo trabajo, de la misma tarea, lo cual conlleva a entender que en ese momento el individuo, el ser humano, tendrá que apoyarse, interactuar y utilizar la inteligencia artificial para hacer mejor uso de lo que hace todos los días, para hacer un mejor trabajo. Entonces, no necesariamente va a darse la situación en la cual el individuo es totalmente desplazado por la máquina, sino, por otro lado, el individuo va a trabajar de alguna manera colaborativamente con los sistemas, con esa inteligencia artificial que es capaz de manejar datos, que es capaz de manejar información a unas velocidades, es capaz de leer patrones, es capaz de emitir una información que probablemente el ser humano no es capaz de procesar. Entonces es importante entender cómo la inteligencia artificial nos está de alguna manera modificando, cambiando la forma como vivimos, la forma como aprendemos, cómo nos comunicamos. Y de la misma manera, la educación tiene que entender que la forma en la cual venimos aprendiendo, lo que venimos aprendiendo, no necesariamente se está ajustando a lo que requiere el individuo hoy. Ya hoy por hoy la inteligencia artificial nos está aportando valor y beneficios en el área de la educación. Hoy tenemos programas educativos que ya han demostrado ayudar a los estudiantes en la mejor comprensión de aquellos temas que quieren aprender. La inteligencia, los sistemas, la inteligencia artificial, los sistemas, los computadores, los ordenadores, los programas están ayudando de alguna forma en el apoyo del aprendizaje de los estudiantes en muchísimos países alrededor del mundo. Ya tenemos evidencias que aquellos estudiantes que se apoyan en programas, computadores, tecnología, están teniendo mejores resultados académicos, mejor comprensión, un mejor aprendizaje de aquellos temas que queremos que aprendan y comprendan.
Eso es simplemente desde el punto de vista aprendizaje. Los sistemas les dan la posibilidad de alguna manera de generar una tutoría de apoyo al estudiante y en la cual no necesariamente tiene que participar un docente o un profesor. La inteligencia artificial también está apoyando a los estudiantes, a los profesores y a las entidades educativas, porque algunas tareas de orden administrativo que antes las hacían los educadores y los administradores educativos ya han sido suplidas, las pueden hacer mejor estos programas, no solo desde el punto de vista administrativo, también desde el punto de vista educativo. El programa le puede generar una retroalimentación o un feedback directo al estudiante, quien puede apoyarse en ese feedback para mejorar su comprensión sobre aquello que se quiera aprender.